Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta esta mañana de jueves, día 1 de julio, una mañana muy nubosa para lo que esperábamos que fuera el verano y parece que el verano en Fuerteventura le está costando arrancar. Hoy queremos hablar, lo decíamos anteriormente con la vicepresidenta del Cabildo, Lola García, sobre lo que está ocurriendo con el patrimonio paleontológico de la isla, algo que vienen denunciando ya desde hace bastante tiempo diferentes colectivos y especialmente la asociación AMAIFA. Hoy tenemos con nosotros a su máximo representante junto a David, que hoy no ha podido estar con nosotros, Carolina Cao. Bienvenida. Gracias, me agradezco muchísimo que nos hayan invitado y la verdad es que es un placer poder charlar sobre esto que es tan importante. Bueno, página en la provincia. Por fin, gracias a Antonio Cabrera, porque desde diferentes espacios se ha dado visibilidad. Lo hemos hecho en La Pioná, en Mírame Televisión, con David de León y Yanira Cáceres. Lo hemos denunciado en la radio, pero parece que no hay forma de que nos concienciemos que, por ejemplo, el Barranco de los Enamorados, de todo lo que hay, pues no es un lugar donde deberíamos ir a dejar nuestra huella, ¿no? Pues sí, la verdad es que nosotros hemos intentado y lo estamos siguiendo, o sea, seguimos intentándolo, no vamos a dejar de hacerlo, pero falta mucha educación ambiental, falta mucho tener conciencia de qué es y por qué es tan importante este barranco, ¿no? Al final estamos hablando de un suelo paleodunar de millones de años, en el que incluso tenemos un fósil único, endémico de la isla, que eso muy poquita gente lo conoce. Entonces, no sé cuál es la razón de que no se haya hecho hasta ahora, porque además es un lugar protegido, incluso es cepa por la Guara Canaria, y creemos que ahora mismo está en un deterioro máximo. No tiene reparación, no va a poder repararse porque lo que hay hecho ya es irreparable. Estamos hablando de gente, Carolina, que ha llegado y ha rasgado con verdadera profundidad su nombre, sí, o sus mensajes de amor hacia su pareja. Sí, hemos convertido el barranco en un lugar de firmas. O sea, incluso hay nombres que yo puedo hundir mi mano entera en el nombre, ¿vale? O sea, la profundidad, el daño hecho a la duna es increíble. Además de eso, las motos de cross, los buggies también pasan por allí, con lo cual todo eso es muy dañino y además, ya te digo, o sea, hay mucha gente que nos dice, bueno, y no se puede reparar pegando arena. No, es imposible. O sea, eso es arena fosilizada de hace muchísimos años, se ha fosilizado y eso ahora mismo no se puede reparar, es imposible. Y es una pena, porque es una joya geológica y paleontológica. Increíble, ¿no? Cuando hablamos de joya paleontológica, estamos hablando de que es un BIC, pero hay mucho más. Sí. Hay mucho más. Sí. ¿De qué año data, por ejemplo, el Barranco de los Enamorados? El Barranco de los Enamorados tiene como unos 5 millones de años. Antes estaba debajo del mar, ¿vale? Es un suelo costero, un suelo paleodunar costero. Hace unos 135.000 años más o menos emergió junto a la zona de Lajares y todo que estaba abajo del mar, ¿vale? Entonces hablamos de un lugar en el que tenemos mucha historia de Fuerteventura. Para mí sería uno de los sitios más importantes, ¿no? Al final podemos saber cambios climáticos, 1000 cosas, ¿no? En paleontología y en geología siempre nos datamos por esas cosas. Además de eso, fósiles tenemos muchísimos, incluso uno, el Coachichella ferusa, que es un fósil endémico, solo existe aquí en Fuerteventura, que eso es algo nuevo para la ciencia. Y de hecho se usa como aula abierta para universidades de Tenerife, de otros lugares y sobre todo para geólogos. Hay un geólogo en concreto que me dijo, tenéis una joya ahí para estudiar, un lugar tan importante y tan majestuoso porque al final ya no solamente es eso, sino cuando tú vas allí a dar un paseo, es como dar un paseo por el pasado, es una pasada. Entonces tiene tantas cosas importantes y tantos títulos de protección porque al final es un cepa, es un BIC, es un yacimiento paleontológico en el que encontramos bioconstrucciones, fósiles vegetales. Es tan importante y está tan poco cuidado que da mucha pena. La verdad, yo de verdad que cuando voy cada día lo veo peor y cada día lo sufro más. Bueno, dices poco cuidado, está cero cuidado. Cero. Es decir, Cero. No tiene ningún guarda de seguridad, ningún guarda medioambiental. No. Lo que creo que ahora sí se ha conseguido y después de una batalla impresionante, porque ustedes incluso nos decían que esa señalítica
que con ese afán de instruir al visitante de Exacto. dónde está pisando y hasta qué punto hay que protegerlo, ha estado incluso mucho tiempo guardado en una Sí, sala del en Cabildo una Insular de exacto. Fuerteventura. Exacto, al final nosotros decíamos y siempre hemos defendido que lo que no se conoce no se cuida. Entonces, nosotros pedimos desde un principio una señalética informativa que dijera por qué es importante, qué debo y qué no debo hacer. Ujú. Porque aunque la gente lo sepa, mucha gente al final va y ve un nombre y dice, ah, pues yo también voy a poner el mío, ¿no? Algo que nos sale porque somos así los humanos. Entonces, siempre hemos defendido eso. Por fin se han puesto 3, pero no es suficiente porque el camino es muy largo, son muchos kilómetros y está muy en la intemperie, vamos a decir que no hay Sí. nada, no hay vigilancia. El tema de las motos de cross es muy importante porque surcan las dunas, se van dejando un agujero en las dunas, se va filtrando el agua y eso hace que se partan antes, ¿vale? Entonces, tengo que decir y quiero agradecer al cabo del Seprona, Juan Carlos, que nos ha ayudado muchísimo, pero muchísimo. Él ha ido con nosotros al barranco y ha hecho un informe y la verdad es que estamos encantados porque ha sido una de las personas, él junto con el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España, que nos han escuchado. Que de hecho, por fin, el Barranco de los Enamorados ha entrado en el inventario geológico, ¿vale? Que es algo que es un punto muy a favor y nos han hecho padrinos. Con Oh, lo qué cual, bien, qué buena con noticia. lo cual vamos a llevar un inventario y un seguimiento del barranco y de su deterioro, que es muy importante al final para también saber cuánto es el daño que tiene y cuánto es el que podemos evitar a partir de ahora. ¿Sin Amaifa, Carolina, esto se hubiera logrado? Yo creo que no. No es porque yo crea que amáis fatal, pero yo creo que no, porque hasta que nosotros no hemos empezado a meter, como digo yo, el hociquillo ahí, Sí. eso es... Desinterés total con Sí, respecto al sí, barranco, ¿no? Bueno, de sí, hecho, a las pruebas nos remitimos. sí, Las imágenes que se pueden observar en cualquier lado, si no hace falta entrar ni siquiera en el perfil de Amaifa, con entrar en cualquier cuenta de Instagram, exacto. de En las Google muchas, mismo. en Google, por ejemplo, ¿no? Ujú. En este caso estamos poniendo el foco pues en eso, en un barranco de los enamorados que tiene 6 millones de años de antigüedad, un aula abierta, un aula que quizá nosotros no estamos valorando, pero otros sí. Pero geológica y paleontológicamente hablando, Fuerteventura tiene mucho que ofrecer y está en el mismo estado. Sí, mira, ahora mismo reconocidos, porque sin reconocer seguramente haya 1000 más, ¿vale? Hay 172 yacimientos paleontológicos, es decir, son muchos. Hablamos de que somos la isla más antigua y tenemos mucha historia fosilífera. Ninguno está protegido. Ya vamos a empezar, por ejemplo, con el de Pezenescal, el yacimiento de Matas Blancas, Sí, ¿vale? sí, Es uno sí. también muy importante en el que podemos encontrar un fósil de pardela, también encontramos los moluscos, que solo existen aquí como fósil, pero que en otros sitios están vivos. Bueno, un sitio muy importante también y que tampoco tiene mucha protección, un cartel y ya está. Entonces, son lugares a los que les podríamos sacar partido incluso para la gente que vivimos aquí, ¿no? Pues oye, excursiones Claro, instructivas, visitas guiadas. educativas, Sí, señora. exactamente. Nosotros nos hemos sorprendido mucho porque cuando hemos ido a los colegios a dar charlas, que también lo hacemos haciendo educación ambiental, preguntamos una de las veces a ver si alguien sabía lo que era la uvara y me contestaron que era una planta. Ajá. Entonces, ¿A estas niños de qué edades? de segundo de la ESO. Ah, muy bien. Entonces, tampoco sabían lo que era un líquen, no sabían lo que era un fósil. Cuando mostramos una foto, por poner un ejemplo, de la playa del Hierro, de los Rodolitos, todo el mundo sabía que era la playa de las Palomitas, pero nadie sabía que era un rodolito o un agua calcárea, ¿no? Entonces era como, Y su importancia hace a preservar. hace Ujú. falta que se sepa, porque si no se sabe, no se cuida. Es así, y necesitamos un poquito de, igual que se ha puesto un museo arqueológico que me parece impresionante Sí. y es súper educativo y es algo que te invita a hacer algo en la isla, ¿no? Además de la playa y de, de todo lo que tenemos, creo que nos hace falta un poquito también de educación paleontológica y geológica y de historia de Fuerteventura. ¿Y cómo se portan las administraciones cuando ustedes presentan proyectos en esta línea de, mira, yo tengo la formación, además tengo la relación con el Instituto Geológico, por ejemplo, ¿no? Conozco lo que está ocurriendo y sé a dónde nos lleva esta situación. ¿Por qué no hacemos algo con respecto a educación, en este caso ambiental? Bueno, pues tengo que decir que hasta ahora no nos han hecho mucho caso, sinceramente no quiero enumerar a nadie ni decir a nadie en concreto, pero no nos han hecho mucho caso. Es cierto que nosotros tenemos un proyecto que queremos presentar en corto plazo y espero que salga bien y poder compartirlo Poder con compartirlo, ustedes. sí señora. Pero tengo que decir que esto ha sido más bien con un municipio en concreto, que es el que nos está dando un poquito de ayuda, ¿no? Entonces, al final,
nosotros solos no podemos, ¿no? Evidentemente lo hacemos, pero también tenemos nuestros trabajos, nuestras cosas y no tenemos el tiempo necesario para poder hacer todo lo que nos gustaría hacer, evidentemente. Claro, porque esto es una labor altruista. Sí, Este cuidado que están manteniendo, hoy hablamos del Barranco de los Enamorados, pero bueno, podríamos hablar de esos cerca de 200 yacimientos exacto. paleontológicos. Es algo que hacen en su tiempo libre. Sí, Las denuncias, el control, la prevención, todo. las charlas o la exigencia de que esa señalítica, sí me gustaría, Carolina, ¿qué pasa desde que ustedes piden la señalítica hasta que por fin se pone, que creo que han pasado cerca de año y medio? Pues a ver, si te soy sincera, ha pasado casi un año. Casi un año. Casi un año. Nosotros cuando fuimos la primera vez a pedir la señalización, nos dijeron que la señalización estaba en camino, que la señalización estaba ahí, pero que solo podía ponerla al cabildo. Un sinfín de excusas. Nos ofrecimos como asociación, sin ningún tipo de cobro ni nada, simplemente como buenos ciudadanos, de poner nosotros esa señalización si realmente ya estaba allí, en esa sala guardada tanto tiempo. Nos lo denegaron, evidentemente. Entonces empezamos a ir por la vía ya administrativa de Seprona, de quejas al Cabildo, Medio Ambiente, etcétera, etcétera. ¿Es un problema de falta de personal? No sé hasta qué punto. Porque sí, puede faltar personal, pero hay cosas que llevan mucho tiempo. Y igual la falta de personal ha sido en el último transcurso de tiempo, pero el Barranco de los Enamorados fue declarado bien de interés cultural en 2008. Y estamos en 2020. No creo, en mi humilde opinión, que hayan sido 12 años de falta de personal. Ya. Cuesta creerlo, ¿no? Cuesta creer que en 12 años nadie haya tenido tiempo de poner una señal para advertir. Exacto. ¿Hay fotos de cómo estaba el barranco en 2008? Sí. ¿Y pueden hacer una comparativa de lo que ha ocurrido en esos 12 años sin Es- ningún tipo de señalítica? Es una pasada. Bueno, de hecho, cuando vino Esther, que es paleontóloga del Museo de Tenerife, ella llevaba 30 años sin venir, se quedó alucinada. O sea, ella no daba crédito Del de destrozo, cómo... estamos hablando, Sí, ¿no? sí, pero bueno, es una barbaridad. O sea, y ya sin ir tan lejos, yo cuando llegué a la isla, yo recuerdo la primera vez que fui, era todo paredes de dunas inmaculadas, no tenían ni un nombre. Igual veías uno chiquitito, pero cada mucho, pero es que ahora los primeros 3 kilómetros del barranco están llenos. O sea, ya no hay una duna que no tenga nombre. Y el problema es que están empezando a llegar los nombres a la parte del yacimiento paleontológico, que es más adentro, ¿no? Y además ahí tenemos bioconstrucciones. Ujú. No sé si han visto que hay unas fotos que son como unos tronquitos de arena, que son, Sí, son sí, sí. fósiles vegetales. La gente los está rompiendo y se los está llevando a su casa. Yo los he visto en jardines, igual que los rodolitos de la playa del Hierro. Sí, sí, Entonces, en macetas. Sí. y jardines enteros llenos de rodolitos. Y es como, madre mía, pero... Y esto no es denunciable, debería de... O sea, es denunciable y debería de serlo, porque al final estás expropiando un bien natural, o De sea, todos, efectivamente. y común, exactamente. Entonces, ¿Qué se puede hacer más allá de la señalítica y más allá de la disponibilidad y la voluntariedad que ustedes le están poniendo a este asunto a la hora de dar charlas para intentar controlarlo? Porque, por ejemplo, no sé si es peor las firmas, que lo son, y las motos, que están destruyendo directamente las paredes. las motos hacen mucho daño. Mucho daño porque no es una moto, son muchas, con lo cual pasa una, pasa otra, la huella va dejando, o sea, si la duna es así, van dejando una huella, luego la humedad y todo se va filtrando y parte Hasta que se directamente. desmorona. Entonces, tanto los nombres como las motos son muy dañinos. Ujú. Y ahora mismo nosotros creemos que... no me gusta poner de ejemplo comparaciones, pero si vemos, por ejemplo, Lanzarote y la gente se queja, no, es que en Lanzarote hay muchos lugares de pago, sí, pero están cuidados. Claro, y Gracias a vigilados gracias a Y eso, yo ¿no? hace poco discutí con una persona, me decía, no, es que yo si tengo que pagar, pues no voy. Le digo, bueno, pues si no tienes que pagar, dentro de 5 años no vas a tener dónde ir, porque no va a haber nada que ver. Ujú. Entonces creemos que debería de ser un lugar en el que hubiera excursiones guiadas y quizá pagando una entrada mínima, no te hablo de un dineral, pero que haya alguien allí, que se cobre por entrar, que se cuide, que haya alguien que lo cuide, que recoja la basura, que vigile, ¿no? Yo Ujú. creo que eso ayudaría mucho porque hasta ahora evidentemente lo que se ha hecho no ha valido para nada. Ujú. O sea, Lo que hemos visto, lo tenemos por aquí, Carolina, es que, por ejemplo, en el 2018 se hablaba del Matrix de la paleontología en Fuerteventura, Sí. ¿no? Con un proyecto que se llamaba Paleoconéctate, sí, que además contó con un montón de medios. Hablamos de la Universidad de La Laguna, de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología,
un proyecto educativo que además contaba con la educación, es decir, con la comunidad educativa, mediante tablets, bueno, por eso se llama Paleoconéctate. Tuvo un boom, una eclosión, simplemente para dar a conocer que Fuerteventura podía tener aquí un nicho, pero de repente murió. Ujú. No se ha vuelto a hablar más de Paleoconéctate, ¿no? Tampoco se ponía el foco de lo que estaba pasando en el Barranco de los Enamorados, concretamente, No, ni en el Barranco ni en ningún otro ni sitio. en ningún otro yacimiento. Yo estoy muy de acuerdo en que las nuevas tecnologías ayudan mucho, el Paleoconéctate también ayudó en su momento a gente que, pues en el momento que salió la noticia, pues se metió y Hacer vio el un foco, ¿no? poquito, exactamente. Pero eso tiene que ser algo constante, no puede ser de un flash y ya está, Claro. ¿no? Al final tiene que ser algo que perdure en el tiempo para que la gente siga, porque hay nuevas generaciones, gente nueva que viene a la isla, todo eso tiene que seguir siempre actualizado, ¿no? Entonces, en mi opinión, estuvo muy bien, pero no se ha seguido esa línea. Entonces, creo que al final el cara a cara es más el que haya alguien allí, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando tú lo ves por internet, por ejemplo, y llegas allí y dices, pero esto está lleno de nombres, yo también voy a poner el mío, porque así lo dejo, porque perdura en el tiempo, porque es que es lo que nos dice la gente, ¿no? Entonces, como que no cala del todo, ¿no? Al final, yo creo que si hay una persona allí y te da un mapita cuando entras, te dice, mira, esto es lo otro, una visita guiada, como cuando vas a un museo y te explican las cosas bien, Mm, creo que te metes más en la historia, ¿no? claro. Eso es lo que nosotros creemos desde Amaifa. Bueno, y que lo que debe perdurar es el recuerdo, no tu nombre en la Exacto. pared, no, sino el propio recuerdo. ¿Ocurre esto en el resto de las islas? Porque vemos, por ejemplo, La Palma, ¿eh? Y no quiero comparar, no Sí, quiero... te he dicho lo mismo, pero es que al final nos obligan Al casi a final comparar. y uno llega y se encuentra que hay reserva de la biosfera por todos lados, ¿no? Y muy Exacto. presente. Entonces, prácticamente si hay alguna intención, mala intención de poner el nombre en alguna de esas maravillosas rocas o paredes, pues casi como que no se le ocurre, ¿no? Por lo cuidadísimo que está todo y no necesariamente protegido con tanto guarda medioambiental, sino la propia conciencia. ¿En qué estamos Exacto. fallando? Yo creo que Fuerteventura tiene un fallo muy grande y es la educación ambiental. No nos enfocamos en eso y además yo siempre lo he dicho, yo creo que debería haber una asignatura en el colegio que nos enseñara esa educación ambiental y a respetar la naturaleza y sobre todo a valorar lo que tenemos. Somos la única isla que tenemos carta paleontológica. Eso es porque tenemos muchísimos fósiles y muchísimos yacimientos, pero no se valora. Por ejemplo, yo sé que en Lanzarote, de vez en cuando, una vez cada cierto tiempo, se hacen clases sobre educación ambiental y tal. Aquí también, pero las hacen las asociaciones, Ujú. no se hacen directamente desde los colegios, ¿no? Eh, la verdad es que no sé qué es lo que falla comparado con otras islas, pero sí se ve mucha diferencia, mucha. Vamos, La Palma es un ejemplo a seguir. Carta paleontológica, de nada sirve que la tengamos, que es una calificación maravillosa, Ujú. si luego no cuidamos esos yacimientos, ¿no? Sí, lo hablaba con un compañero tuyo antes, me decía, bueno, pero tiene muchos títulos de protección ya, pero si yo le pongo un título de protección a este vaso y no lo protejo, el título no me sirve de nada. Claro. O sea, es así, porque por ejemplo el barranco es SEPA, es yacimiento paleontológico, es BIC, es suelo protegido rústico, es como... bueno, Tienes son 6 calificaciones, 6 ¿no? calificaciones, sí. Sí. Depósito cuaternario, Ujú. ¿vale? Son un montón de calificaciones las que tiene, pero no está protegido por ningún lado. Entonces, a mí, el que le pongan el título no me sirve de nada. A mí me sirve la acción, el querer protegerlo realmente. Claro. Es que de esta situación así, el título no sirve, no sirve. La señalítica que se ha colocado hace escasos días, ¿no? Ujú. No sé, esta misma semana o a finales de la semana anterior, sin ese complemento educativo, sin guías y sin protección, ¿servirá de algo? Esperemos que algo sí. Yo quiero esperar que sí, pero también es verdad que son 3 carteles en casi 10 kilómetros o 15 de barranco. Entonces, no solamente nosotros siempre hemos reivindicado que no solamente es una cartelería que nos indique que es un lugar protegido, sino también una cartelería informativa. Pues cuando llegas al yacimiento paleontológico, que haya un cartel que diga yacimiento paleontológico, aquí puedes encontrar esto que estás viendo, es tal, que te meta un poquito en la historia, ¿no? Y que digas, "Oh, oye, pues mira, esto tiene tantos años, oye, pues qué guay". La gente no lo sabe, Ujú. evidentemente. Entonces, esperemos que sí haga, pero yo creo que sin vigilancia y sin más educación no va a ser posible salvarlo. O sea, de verdad que el deterioro es tan grande. Yo te puedo decir que yo lo sufro tanto que cada vez que voy lloro. Claro.
Sobre todo sabiendo todo lo que esconde, ¿no? Este barranco y todos los estudios que hay detrás. Exacto. Bueno, estamos hablando del barranco de los enamorados, pero podríamos hablar de Ajuy, Carolina. Sí, y de Pecenescal O de Pecenescal, cualquier otro lugar. O del mirador de Sicasumbre, ¿no? Que uno llega y es verdaderamente desalentador intentar leer lo que significa cualquiera de las construcciones que allí se hicieron, porque resulta pues prácticamente imposible. En el caso de Ajuy nos llamó la atención que incluso había muchos vecinos de la zona que desconocían lo que encierra, ¿no? La historia que encierra esa primera roca que emergió del conjunto del archipiélago. Complejo basal. El complejo basal. Y que a día de hoy sigue sin la información necesaria. Sí, pero es que eso pasa con todo aquí. Al final se ha enfocado mucho en el turismo, que no está mal, pero también hay que cuidar y informar de lo que tenemos realmente al turismo también, ¿no? O sea, pueden ir de la mano, es que van de la mano, ¿no? El turista sale, recorre, se hace fotos. Yo soy del País Vasco, yo no soy de aquí, llevo mucho tiempo aquí, ya tengo medio corazón majorero, pero allí, por ejemplo, tenemos el Flix de Zumaya, que es un lugar importantísimo geológicamente, porque tiene 2 Golden Spike y es un libro abierto de la historia de la Tierra, y llegas y es una playa preciosa, pero está señalizada, tienes un museo, tienes un centro de interpretación, y te metes en la historia, sí, ¿no? Que no sales de ella sin haberlo sabido. Exactamente, en Ajuy falta algo así. Por supuesto. Un centro de interpretación donde te cuente porque el complejo basal, las cuevas, cómo se formaron, ¿no? Un poquito todo eso que falta a nivel, en toda la isla, ¿no? A nivel general. ¿A dónde les gustaría llevar, Carolina? Nos gustaría llegar a que cambien las cosas. O sea, no nos hemos puesto una meta porque es mucha la lucha que nos queda, muchísima, y lo que nos gustaría es intentar cambiar, o sea, que cambie esto, ¿no? Realmente cuidarlo, preservarlo y que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de las cosas que nosotros estamos viendo y no estamos valorando. Bueno, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, en fin, que es que son 6 millones de años. Sí, es que hablando en tiempos geológicos es todo muy grande. Todo muy grande Sí. y qué pequeño el tiempo en que nosotros nos lo cargamos todo, ¿no? Pues sí, así Pues es. prácticamente, como hemos visto, 12 años en los que estamos acabando con ese barranco de los enamorados. Asociación Amaifa, quédense con ese nombre. Carolina Cao, como ven, una experta en el tema y una apasionada de los yacimientos paleontológicos. Tienen perfiles, además, de redes sociales. En Instagram y todo, sí. Amaifa Fuerteventura. Donde pueden, bueno, pues informarse de cuando salen y hacen alguna de estas visitas, pues disfrutar y enriquecerse de lo mucho que tenemos. Carolina, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias y, oye, un placer. Esperemos que este fin de semana, si alguien tiene previsto visitar el Barranco de los Enamorados, se acuerde de esta entrevista, de lo que encierra el hecho de que dejemos esa huella. Gracias, buenos días. Gracias, Nuria.